La historia oculta de Halloween. Imagina una noche que huele a humo y manzana, donde las sombras parecen saber tu nombre. Una fecha exacta, 31 de octubre. No es solo una fiesta, es la víspera de Todos los Santos, el tiempo sagrado en que recordamos a los muertos, a los santos, a los mártires y a todos los fieles difuntos. Esa noche, el calendario no marca un día, marca una frontera. Y al cruzarla, lo cotidiano se rompe y lo antiguo despierta. Imagina campanas que doblan en la distancia, velas que titilan como ojos y un murmullo que sube desde muy atrás en el tiempo. Halloween nació en hogueras que desafiaban al frío, en plegarias que atravesaban el silencio, en ritos que enseñaban a convivir con lo que no entendemos. Hoy lo celebramos con toneladas de azúcar, máscaras y risas. Pero bajo cada caramelo crecen raíces tan profundas que todavía te hacen temblar. Nos trasladamos allí donde la vida y la muerte pactan una tregua breve para mirarse a los ojos. Esta noche, en Historia Top Prime, perdemos el miedo y nos adentramos en la oscuridad en que todo vuelve y nada es lo que parece. El origen de Halloween, truco o trato y los pasteles de alma. Imagina la noche. Es tarde, pero no tanto. Un grupo de niños, capas, antifaces, colmillos de plástico, avanza por la acera. Puerta a puerta, risas, timbres, cubos que suenan a tesoro. ¿Truco o trato? La escena parece moderna, pero su semilla es medieval. Nos trasladamos a Inglaterra y Gales, siglo XV. La práctica del souling. Pobres, a menudo niños, recorren casas pidiendo soul cakes, pequeños pasteles con una cruz marcada en la superficie. No piden por pedir, ofrecen algo a cambio. Rezan por las almas de los difuntos del hogar que los recibe. Es un intercambio espiritual, alimento por plegaria. La caridad y la creencia de que la oración ayuda a quienes ya partieron sostienen el rito. Hay hospitalidad, hay memoria. La puerta se abre y las almas, se dice, también reciben alivio. Más al norte y al oeste, en Escocia e Irlanda, otra costumbre prende: guising. Aquí el disfraz ya no es solo máscara ritual, es teatralidad. Los niños se cubren con caretas y en lugar de prometer rezos, ofrecen un truco, un canto, un chiste, un pequeño número o una travesura. A cambio, comida o monedas. El tono es menos religioso, más pícaro, en la noche en la que lo transgresor, controlado y ritualizado, está permitido. Saltemos ahora a Norteamérica, primeras décadas del siglo XX. Las ciudades crecen, los suburbios nacen, y con ellos el vecindario como idea. Halloween se seculariza. La radio y más tarde el cine y la televisión pulen el mito, multiplica símbolos y convierte la noche en icono. A partir de los años 30, Trick or Treat se populariza como contraseña universal. La travesura no desaparece, pero se modera. La golosina reina. El porche se convierte en escenario, la calabaza en faro. En una sociedad que aprende a vivir con el consumo y el espectáculo, Halloween encuentra su traje perfecto. Pero esta historia no acaba aquí. En su expansión también hay tensiones. Debates sobre seguridad, sobre excesos comerciales y sobre el sentido original que se diluye como tinta en agua. Aún así, una intuición persiste: ir casa por casa, tocar, pedir y agradecer. Un pequeño rito de comunidad en un mundo que a veces olvida hablar con el de al lado. Un rito nacido de la oración y la máscara, convertido en azúcar y carcajada. Escucha los ecos. En cada caramelo entregado sobre un felpudo hay un pequeño pacto que se renueva. Yo te doy, tú me das. Y por una noche, el barrio es escenario y familia. Y el disfraz es clave para pedir. Vampiros, fantasmas, esqueletos, brujas y demonios. Apaga la luz. Deja que entren. Un viento ligero apaga una vela y el cuarto se llena de siluetas. Comienza el desfile. El bestiario de Halloween. Vampiros, fantasmas, esqueletos, brujas y demonios. Imagina una pasarela que no pertenece a París ni a Milán, sino a una cripta.
Abre el cortejo el vampiro, aristócrata de la noche, seductor y famélico, hijo de folclores centroeuropeos que la literatura y el cine convirtieron en eterno. Su capa no es solo moda, es símbolo de lo que fascina y asusta a la vez. El vampiro promete juventud a precio de sangre y nos recuerda, con dientes y elegancia, nuestra ambivalencia frente al deseo y la muerte. Detrás, apenas rozando el suelo, avanza el fantasma. Es la forma del anhelo y del remordimiento. Espíritus que no encuentran descanso, presencias que piden ser vistas, historias no cerradas. En la Edad Media, el imaginario cristiano pobló la noche de almas en pena que se acercaban a pedir oraciones. En el folclore anglosajón, bogles juguetones o maliciosos hacían de las suyas. El fantasma, dicen, existe mientras exista quien lo recuerde, o quien lo tema. Ahora escucha el tintinear de huesos. Entra el esqueleto. No necesita presentación. Es el gran igualador. La danza de la muerte lo coronó como maestro de ceremonias, conduciendo a príncipes y pordioseros al mismo destino. Por eso su sonrisa no es del todo triste. En su mueca hay una pedagogía radical. Memento mori. En Halloween los esqueletos y las calaveras no celebran la fatalidad. Nos enseñan a mirar la finitud sin bajar la cabeza. Tras ellos, con olor a bosque y a horno de alquimia, viene la bruja. Personaje complejo, cargado de historia y de injusticia. Figura demonizada en épocas de miedo, símbolo de resistencia en otras. En la noche que nos ocupa, su silueta, sombrero, escoba, caldero, resume la sospecha de que hay saberes al margen del poder y poderes al margen del saber. No olvidemos que se bendecían graneros y casas contra las brujas. Halloween recoge esa memoria ambivalente y la transforma en icono. Cierran el desfile los demonios, figuras de juicio y tentación. En los pórticos románicos y en los frescos del juicio final, sus garras eran catequesis en piedra, advertencias sobre el mal y su seducción. En Halloween aparecen a veces grotescos, a veces caricaturescos. Su presencia recuerda que para jugar con el miedo necesitamos nombrarlo primero. Símbolos, rituales y psicología del miedo. Imagina una mesa de cocina. Sobre ella, una calabaza brillante, un cuchillo y una vela. Tallar es un acto sencillo y, sin embargo, ritual. Elegimos qué rostro darle a la noche. Feroz o risueño. Ahora mira el vestidor. Disfraces, maquillaje y máscaras colgando como frutas. Vestirse de otro no es huir de uno mismo. Es explorar territorios del alma con permiso social. Por unas horas, la identidad se vuelve carnaval. En esa inversión controlada, la licencia de la noche, hay catarsis. Los antropólogos lo llaman liminalidad, un espacio intermedio donde se suspenden normas, se ensayan otras y el tejido social se vuelve más flexible. Halloween hereda ese poder de las antiguas fiestas de ciclo, reír para conjurar y exagerar para entender. ¿Y la casa encantada? Se decora. Telarañas falsas, esqueletos colgantes, velas, música. En ese teatro doméstico se representa una obra clásica. Miedo, pero es un miedo que contigo no puede. Invitamos a lo ominoso a sentarse a la mesa y le servimos una bebida azucarada. El resultado no es trivial. Aprendemos de forma intuitiva que el horror, cuando se nombra y se enmarca, pierde filo. El ser humano ha usado siempre el relato para pactar con el terror, del mito a la parábola y del sermón al cuento de campamento. Halloween, en su edición moderna, es la versión festiva de ese mecanismo ancestral. Volvamos al templo, porque bajo la fiesta persiste la vigilia. Recordamos a los muertos, encendemos velas por ellos y los traemos con cariño al presente. Muchas familias aún visitan cementerios, limpian lápidas y dejan flores. En algunos lugares se coloca un plato más en la mesa, un vaso de agua o una vela en la ventana. Señales mínimas de que los lazos no se cortan con un certificado. Es importante entenderlo. Halloween no es solo un catálogo de sustos, es también un lenguaje de memoria. Y sí, hay mercado.
industrias del disfraz, del dulce, del cine y del ocio nocturno. Hay desfiles y parques temáticos, hay cajas registradoras que celebran su propio aquelarre. El riesgo de la comercialización es obvio: vaciar el símbolo hasta dejarlo bonito pero hueco. Sin embargo, la gente, sobre todo los niños, tienen una capacidad sorprendente para crear lo que toca. Un trozo de plástico puede convertirse en espada mágica si la imaginación lo decide. Por eso, Halloween, pese a la sobreexplotación, sigue encontrando formas de decir algo verdadero: que somos mortales, sí, y que, precisamente por eso, vale la pena jugar. Por una noche, los vivos y los muertos conversan sin prisas, y mientras ese hilo no se rompa, Halloween seguirá siendo lo que fue desde el principio: la noche en la que todo vuelve. Si has disfrutado este documental, suscríbete a Historia Top Prime, activa la campana para no perderte ningún episodio y deja tu like y comentario. Así ayudarás a que sigamos descubriendo y compartiendo la historia como nunca antes la habías visto. Gracias por formar parte de la comunidad HTP y no olvides nunca lo más importante: si es historia, es Top Prime. Nos vemos en el siguiente vídeo.